Las ciudades guardan muchos misterios, sobre todo las ciudades más antiguas. Estas suelen contener miles de secretos escondidos. Prácticamente toda ciudad colonial en México cuenta con leyendas sobre túneles que recorren sus entrañas. Ciudades como Cuernavaca, Puebla, Guanajuato, México y otras más. Monterrey no es la excepción. En esta ocasión, te hablaremos de una de las leyendas más enigmáticas que con el paso de los años ha ido acrecentando el misterio. La Sultana del Norte es una ciudad llena de historias y leyendas, y entre estas historias destaca una que a través de los años ha pasado de generación en generación: los famosos túneles, que algunos aseguran aún están en el subsuelo de esta ciudad. La leyenda del túnel del obispado cuenta que a la par de la construcción del Palacio Episcopal, también se creó un pasaje subterráneo que conectaba la entonces Loma de la Chepevera, donde hoy está el Museo Regional de Nuevo León, con la Catedral de Monterrey, ubicada en la calle Zuazua, en el centro de la ciudad, y que este pasaje hacía una ramificación a la Iglesia La Purísima, ubicada por la calle Miguel Hidalgo, y la Casa Hogar León Ortigosa, ubicado en Padre Mier y Nicolás Bravo. De esta Casa Hogar se cuentan muchas terroríficas historias. En época de la era cristera, estas casas eran un convento y las religiosas fueron expulsadas por revolucionarios, los cuales cometieron actos sin nombre con monjas de este lugar. Con lujo de violencia, las mancillaban y mataban, lanzándolas al mencionado túnel que ya usaban como trinchera o refugio. Otra versión indica que el túnel mencionado no llega a la catedral, sino al antiguo palacio de gobierno. Lo que sí es verídico y está registrado en la historia de la ciudad es que en 1846, Monterrey era atravesado por una infinidad de acequias, las cuales eran una extensión de los ojos de agua de Santa Lucía. Cuando la invasión norteamericana, los soldados americanos describieron cómo tenían que atravesar estos canales, con más de 1,5 metros de profundidad. Les servían también de refugio de los cañonazos mexicanos. Muchos de los soldados heridos llegaban hasta la orilla de estas acequias para beber agua, y en ocasiones fue su tumba. Con el paso de los años, hacia el año 1996, estos canales artificiales fueron abandonados y ocultados con la urbanización de Monterrey. De ahí se desprende que estas sequías quizá se hayan confundido con túneles. Hace muchísimos años, Monterrey tuvo un convento y un templo edificado por los religiosos franciscanos, al que consagraron como patrono al apóstol San Andrés. El templo de San Francisco de Asís era el punto de reunión de la sociedad de antaño. Estaba ubicado donde ahora está el Palacio Municipal y el Centro Mercantil Mutualista. Gracias a fotografías, testimonios orales y planos, ahora lo vemos enigmático, como si fuera algo irreal, como si se tratara de un fantasma cuya silenciosa historia termina con un trágico desenlace. Este convento y templo también contó con el primer caposanto de la localidad. Cabe destacar que se presume que en ese caposanto se encontraban los restos mortales de Diego de Montemayor, fundador de la ciudad, y de su hijo, entre otros primeros habitantes de la ciudad. El convento fue demolido en 1914, en plena Revolución Mexicana. Según esto, para combatir el fanatismo religioso, no sin antes quemar los confesionarios y fusilar los santos del templo. Se usó como pretexto hallazgos macabros en parte de sus terrenos. Así da inicio a una serie de especulaciones acerca de ritos monstruosos bajo el piso de este convento. En 1974, al construir el Palacio Municipal en la Plaza Zaragoza, se encontraron parte de restos humanos y sus mortajas, lo cual no es extraño, ya que, como les mencionábamos anteriormente, estos terrenos eran parte del Caposanto. Los primeros pobladores, al morir, pedían en sus disposiciones testamentarias ser enterrados en un lugar sagrado y amortajados con el hábito de San Francisco. En el año 1932, durante la construcción de la sede del Círculo Mercantil Mutualista, al excavar, los trabajadores encontraron la entrada a un túnel con una dirección a la Catedral Metropolitana. En este punto, cabe mencionar que el obispado estuvo mucho tiempo a un lado de la catedral, que ahí pudo surgir el rumor de un túnel catedral-obispado.
Suena más congruente que un túnel haya ido al obispado aquellos años si éste se encontraba a unos metros. En la década de los 80, con el ansia de la modernidad y el desarrollo de la ciudad, al iniciar la construcción de la macroplaza, surge la noticia de que en las excavaciones se encontraron cajas de madera antiguas, cargadas de objetos valiosos y, según se rumoreaba, sacaron tesoros incalculables en monedas de oro. Todo esto fue retirado con el más absoluto secreto. También encontraron osamentas con ropajes antiguos, lo cual no era extraño, ya que, como lo habíamos mencionado, antes las acequias fue tumba de soldados durante la invasión norteamericana. Aquí surgen nuevos rumores de personas que afirmaban haber visto la entrada a un gran túnel, algunos inventados por la febril mente, basados en rumores, y otros, según esto, vivencias personales. Se esparcieron innumerables rumores de que efectivamente existía un túnel principal, y era tan grande que bien cabía una carretera entera, y era usado por gobernantes, padres y aristócratas, para, en un momento de dificultad en la ciudad, era utilizado como vía de escape. Todo indicaba que estaban conectados templos, conventos, capillas y grandes haciendas de gente importante de la ciudad, conectados sobre todo a la catedral, ya que en este lugar sirvió incluso para resguardar armas y sirvió como fuerte de las tropas mexicanas que hicieron resistencia a las fuerzas norteamericanas. En antaño era común los túneles secretos entre casa y casa para salvaguardar provisiones y riquezas de las familias aristocráticas, dados los eventos trágicos de diferentes épocas. Oscuros y crueles relatos surgieron de esta leyenda. Se contaban que en esos pasadizos tétricos, amparados por la penumbra, llevaban a prisioneros de la revolución para torturarlos y matarlos, ya que de esta manera nadie escucharía sus lamentos. Túneles que, según cuenta la gente, encubren los más terribles y escandalosos secretos entre padres y monjas. Las historias van desde que las monjas, al quedar embarazadas, abortaban, y estos sitios, que eran como una especie de sótanos, era el lugar ideal para ocultar de ojos indiscretos su pecado. Incluso hay relatos que algunas morían en parto y sus cuerpos inertes eran lapidados en este túnel. El propósito inicial de haberlos construido se desconoce, pero en el periodo del siglo XVI al XVII era común este tipo de escondites para protegerse de los asaltos de nativos, resguardar riquezas, alimentos, armas y todo lo inimaginable. Túneles que podían conectar de casa en casa y escapar de manera segura y furtiva ante algún inminente peligro. La leyenda, a través del tiempo, se ha ido contando de boca en boca, acervando sus misterios y exaltando que guarda secretos oscuros. Durante la Guerra Cristera, se cuenta, era vía de tránsito para padres, monjas y frailes franciscanos para acudir a misas secretas ante la negativa del gobierno de que ellos circularan libremente por las calles con vestiduras religiosas. Era la pena de muerte. Hay mucha información acerca de las diferentes entradas a estos túneles. Uno de ellos es el patio de la secundaria Macario Pérez Casares, ubicada en la esquina de Juárez y MM del Llano. Esta escuela era anteriormente un convento de monjas llamado Madres del Convento Encarnado, o también conocido como Convento de las Monjas Carmelitas. Otra entrada era la Casa Hogar León Ortigosa, ubicada en Padre Mier, 1423 Poniente. Según historias de exalumnas, en la cocina de este lugar, atrás de las alacenas, estaba un acceso al túnel. La Escuela Superior de Danza y Música en Colonia Obispado, en los años 1913 a 1964, fue el Colegio del Sagrado Corazón, lugar donde se cuentan muchas historias paranormales, desde el piano que se escucha por las noches y sombras de monjas que deambulan por la escuela. Algunos alumnos cuentan que hay un acceso restringido a un túnel. En la Capilla Dulces Nombres, cuentan que al remozar el piso, se encontró una entrada a un túnel con dirección a la catedral. En el año 1990, en una casa particular en 15 de Mayo y Pino Suárez, curiosamente frente a una iglesia, existía una entrada en la cocina. No se atrevieron a explorarlo por miedo
Alguna vez bajaron y había diversos objetos antiguos. La casa en Raimundo Jardón, número 855. Esta casa data del siglo XVIII, llamada Casa Grande. Fue construida para ser residencia de gobernantes. Fue refugio del padre Raimundo Jardón en la época de conflictos religiosos. También es llamada la Casa de la Mujer Emparedada. Cuenta una historia que alguna vez encontraron un cadáver femenino emparedado en este lugar. Por más de 50 años, fue un colegio para señoritas, dirigido por monjas. En el 2007, la casa fue restaurada y se encontró la entrada a un túnel que va directo a la catedral. Como podemos ver, las entradas que se han encontrado tienen de alguna manera enlace con conventos o iglesia. ¿Acaso será coincidencia? Existe una gran similitud entre relatos de la existencia de túneles de varias ciudades de nuestro país y Sudamérica, y como común denominador, todas estas ciudades estaban bajo el dominio español y probablemente estos túneles fueron construidos por esclavos. Quizá en este momento te estés preguntando si existían los túneles bajo el suelo y de semejantes magnitudes, ¿cómo es que se podía respirar dentro de ellos? Aquí surgen unas teorías que se han mencionado hasta el cansancio en internet, acerca de lumbreras, respiraderos o alcantarillas. Según esto, están distribuidas en lugares estratégicos de la ciudad, las cuales tienen forma de casita y sobresalen del suelo. Algunas son diferentes y solamente son tapas o coladeras salidas ligeramente al ras del suelo. La lumbrera más visible se encuentra en la calle Francisco Garza Sada, número 2948, justo en la banqueta de la plaza La Salle Sur. Es blanca y tiene forma de un pequeño obelisco de aproximadamente 2.5 metros de alto, con pequeñas ventanas en la parte alta. Otra de ellas se encuentra dentro de la cancha de fútbol, que está al lado del agua y drenaje, sobre la calle Licenciado José Benítez. En caso de no poder acceder a la cancha, la lumbrera puede ser vista desde el mirador del obispado. Actualmente, no existe evidencia del famoso túnel secreto Catedral-Obispado, pues los accesos a los que se consideraban la entrada a él, de haber existido, con el desarrollo y urbanidad, han sido clausurados, por lo que seguirá despertando suspicacia en torno a su existencia, pero podemos dar por asentado de que existió una red de casa a casa, usados en diferentes épocas y con diferentes fines, por testimonios y anécdotas de diferentes personas. Lo que sí les podremos decir es que la leyenda de los túneles es y siempre será la más contada, llena de enigmas y misterios. Mientras no se encuentre una prueba palpable de su existencia, solo será una leyenda más de leyendas de Monterrey. Si te gustó la historia, no olvides darle like y compartir. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Carlos Lozano y espero y puedas dormir. Esto es Leyendas de Monterrey.